Hola, ¿qué tal familia? Bienvenido a los 30 minutos con la mejor información en estilos de vida. Esto es De Moda con Erika y Danilo Cañizares en Fashion Facts. Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las generaciones. Las generaciones es un estudio que empezó desde 1900. Antes de que esto ocurriera, veíamos los estados de vida cada 100 años, cada 50 años, cada 70 años. Pero desde 1900 se empezó a estudiar a la humanidad y a la sociedad por bloques y grupos generacionales. Para nosotros es común hablar de ello, pero nunca nos habíamos sentado a conversar sobre la incidencia que tienen estos relevos generacionales, estos cambios de pensamiento generacionales en el estilo de vida, en la forma como nos vestimos, lo que comemos, lo que usamos, en todo. Sobre todo que es un tema que nos pidieron ustedes a través de las redes. Te escribieron a ti, Dani, ¿verdad? Sí, me preguntaron qué pasa, que es que mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi hermanita menor, que somos de la misma familia, pero mi hermana mayor se lleva con mi hermano 15 años y somos tan diferentes a la hora de pensar, de hablar y de vestir. Y todo eso tiene una razón, y es las generaciones. Y algo muy importante, cuando hablamos de los estilos, del estilismo, estamos hablando de lo que representas, de lo que sientes y de lo que quieres expresar. Entonces, arranquemos con este programa. Ya volvemos. Este es De Moda con Erika. Dani, generaciones, tema del día, me encanta. Hoy no te voy a interrumpir. Bueno, desde que las empezaron a estudiar en 1900 son 7 generaciones. La primera es la generación La Grandiosa, se llama, que fue la que produjo absolutamente todos los cambios en la revolución industrial. Están estudiados desde 1900 hasta 1927. Luego tenemos... Pero, ¿qué estilo se manejaba en esa época? Bueno, en La Grandiosa, digamos que había un rompimiento total a los esquemas. Estamos hablando que los gloriosos y maravillosos años 20 surgen en una etapa entre las dos guerras, porque la generación grandiosa, que como te decía, empieza en 1900, termina en 1927, tiene una generación metida dentro de ella que se llama interbellum. Interbellum, que significa entre guerras. Tenemos que pensar que arrancamos el siglo y en todas partes del planeta existían pequeños encuentros bélicos, más había encuentros verbales que encuentros bélicos como tal, hasta que llega la Primera Guerra Mundial. Y eso marca mucho el estilo, la forma de vestirse, de relacionarnos, de alimentarnos. Sí. Es una conexión tan impresionante. Sí, porque además siempre ha habido mucha separación entre todos los estratos sociales. Entonces, ricos y pobres, por decirlo de alguna manera, tenían diferentes formas de vestir, pero cuando existe un gran conflicto mundial, esas diferencias empiezan a desaparecer, porque no encuentras alimentos y es lo mismo si eres rico o pobre, no tienes alimentos. No hay dinero suficiente que te pueda comprar la paz y la tranquilidad. Y eso genera unos estilos de pensamiento diferente y una necesidad de sentirte unido con el otro sin saber ni quién eres, ni de dónde vienes, ni para dónde vas. Y todo eso se refleja en el vestuario. Entonces nosotros los primeros cambios que vemos en principios del siglo XX es la mujer empieza a liberarse de ese vestuario que la hacía como objeto, que era subyugada, los corsés, todo este tipo de piezas que la hacían sentir como una pieza de adorno, mientras que el hombre era esa figura que dirigía absolutamente todo dentro de la sociedad. Cuando llega el interbellum y las mujeres son tan importantes durante la Primera Guerra, el vestirse tan acartonadamente, estar tan estructurada, no era cómodo ni práctico para una sociedad que estaba en pleno conflicto. Sobre todo que en ese momento
como dices, es una forma de comunicarse y esa no era la forma. Y esa no era la forma. Entonces los años 20 surgen, ya hemos hablado mucho de los años 20 cuando hemos tenido programas de Chanel y demás. Que amo los años 20. Sí, porque liberan a la mujer, le permiten quitarse tantas cosas de encima, quitarse unas estructuras que la aprisionaban a ella en su cuerpo y que al mismo tiempo la aprisionaban dentro de la sociedad. Al liberarse de esa prisión del cuerpo, ella se siente libre también dentro de la sociedad y empieza a fumar, a beber, a bailar, a vestirse de una manera diferente, a relacionarse de una manera diferente. Y empieza a tener pequeños espacios en donde la mujer brilla ya como un ser humano igual dentro de la sociedad, con todas las diferencias que sabemos que existían. Pero, ¿por qué no nos concentramos en esta generación? Porque hoy realmente estas personas están entre los 125 años y los 98. Entonces son personas relativamente muy mayores, si es que existen, y si existen ya no tienen una participación activa dentro de la sociedad, no podemos verlas. Tenemos ejemplo de mujeres maravillosas como Iris Apfel, por ejemplo, que murió hace poco, a los 100 y tantos años, 102 años de edad, entonces que ella era una representante de esa época, era un ícono total, pero son muy pocas, digamos que más bien vienen de 1927 en adelante, en donde aparece la generación silenciosa. ¿Y por qué se llama silenciosa? Porque acababan de salir de una guerra, acababan de superar un conflicto mundial, porque ahora vivimos en guerra y siempre estamos en guerra, pero son conflictos en ciertas regiones. Este era un conflicto mundial, que fue la Primera Guerra Mundial. Global. Y acabamos de salir de esa guerra y la sensación era que no teníamos estabilidad, o ellos no tenían estabilidad ni tenían libertad, porque se estaba ya gestando el movimiento nacionalsocialista, lo que luego serían los nazis, y ya empezaba a hablarse, en 1930, empiezan a surgir esos resentimientos sociales y separación del Estado, en donde se hablaba de que el Estado de derecha era un Estado que robaba, maltrataba y privilegiaba a los ricos y maltrataba a los pobres. ¿Les parece conocida la historia? Sí. Bueno, y que el Estado de izquierda era el salvador, de alguna manera. Entonces digamos que los silenciosos son muy silenciosos y como ellos sí existen. ¿Y qué estilo se manejaba? Pero lo hablamos cuando regresemos de esa pequeñita pausa comercial. Ya volvemos, familia. Familia, gracias por continuar con nosotros en De Moda con Erika. Hoy estamos hablando de las generaciones y antes de irnos al corte de comerciales, Dani, estábamos hablando de esa generación silenciosa y cuál era el estilismo, el estilo que manejaba. Pues estaban en su momento más grande y más maravilloso de los años 20 con toda esta explosión de una nueva estética femenina y el hombre también empezaba a tener unas estéticas un poco más femeninas al vestir. Pero aparece la guerra y entonces por eso son silenciosos, porque su vestuario se convierte en un vestuario de trabajo. Nosotros no podemos pensar que de mitad de los años 30 hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1946, el vestuario era totalmente de tipo laboral. De hecho, la gente utilizaba y reutilizaba y estaban en ese proceso como el upcycling que tenemos ahora. Claro. Reutilizaban el vestuario, recortaban, se prestaba la ropa los unos a los otros porque el vestuario deja de ser importante. Y solo las pequeñas élites tenían acceso a todo, como siempre ocurre. ¿Sí? Los alemanes, las mujeres de los alemanes tenían joyas, sedas, absolutamente todo. Y en otros países, como nuestro país, en Latinoamérica, pues la gente vivía una vida relativamente tranquila porque no teníamos redes sociales, entonces la gente no sabía la realidad de la guerra que se estaba viviendo. Le decían la guerra de Europa y pensaban que el problema y el impacto era solamente en Europa. Y sí, era oscuro, era gamas de café, gamas de verde, negro, gris, todo muy, muy, muy oscuro, muy taciturno. Las mujeres, eso es algo que es muy triste de recordar y es que al final de la guerra, claro, como las mujeres no podían usar medias, ligueros, ni medias con ligas, porque no existían, todo eso se había perdido, ese producto era hecho en Francia en su mayoría y Francia estaba bombardeada, entonces las mujeres se pintaban con un lápiz o con un carbón, se pintaban las figuras en la pierna y particularmente se hacían la vena, que era la media que se usaba, se marcaban sobre la piel y se hacían figuritas en las piernas para taparse porque no habían medias. Para
poder más o menos imitar. Imitar un estilo en particular. Pero no hablemos más de esa generación, digamos que todavía existen, están nuestras abuelas allí. Lo que queda importante recordar ahí es que se llaman silenciosos porque hicieron su trabajo muy callado. Y lo más valioso es que la mujer empieza de una sociedad que la desvaloraba, porque el valorado era el hombre, porque iba a la guerra y todo. Luego, al finalizar la guerra, se dan cuenta del valor tan importante que tuvieron las mujeres dentro de este desarrollo. Entonces la mujer empieza a tener una valoración diferente. La mujer ya, una vez salida la silenciosa y empiezan los baby boomers, empieza la mujer, que es de 1947 hasta el 64, empieza la mujer a tener acceso al voto, a tener acceso a las universidades, a estudiar profesiones y a ser valoradas. Porque sí, hay muchas doctoras. Entonces hablamos de Marie Curie, que en 1920 y pico, ella estaba trabajando con su esposo y creando... la famosa radiografía. La radiografía y haciendo todo el proceso, pero siempre bajo la espalda y bajo la sombrilla de una figura masculina. Total, porque nunca se le dio el crédito a ella del invento de los rayos X. Nunca, y no solamente a ella. Entonces la mujer deja de tener ese lugar como tan poco protagonista y empieza a brillar. Y hablando puntualmente de lo que decíamos de Marie Curie, es una mujer que ganó el premio Nobel porque le fue ratificado. El primer nombramiento se lo ofrecen a su esposo y su esposo dice: yo no puedo recibirlo si mi esposa, que ha sido quien ha trabajado, no es reconocida. Y realmente no quería ser reconocida, pero porque era muy difícil para la sociedad de ese entonces entender que una mujer tenía la capacidad de ser igual y superar al hombre en procesos de investigación y en procesos científicos. Porque no podemos decir que la mujer nunca ha tenido reconocimiento por parte de la sociedad o por parte del hombre. Sí ha tenido muchos reconocimientos, pero lo que no han querido es igualarle en la capacidad de raciocinio, en la capacidad de conocimiento científico, en la capacidad de desarrollo. Pasemos a hablar de las generaciones que realmente hoy conviven, es decir, las generaciones de 1947 en adelante son las generaciones que hoy conviven dentro de nuestra sociedad de consumo. Y vemos cómo se va mezclando, porque ahora en las generaciones vemos mucho de los movimientos de esa época. Claro, porque realmente las empiezan a entender. Entonces los baby boomers, que son del 47 al 64, son... por varias razones. ¿Por qué se llama baby boomer? Porque pasada la guerra y en ese estado terrible del planeta, pues no queríamos tener hijos. Entonces las mujeres deciden cerrar las fábricas. No hay fábricas para tener hijos. Pero luego viene una tercera guerra, que es la guerra de Vietnam. Y la gente dice: no, un momento, ¿qué aprendimos? Acabamos de tener una guerra que nos acabamos de enterar. Medio a levantarse. Espantosa, porque ellos se enteraron muchos años después de todo lo que había sido ese desastre. Y no estamos hablando solamente con la comunidad judía, con la comunidad hebrea. Estamos hablando con todo lo que se hizo con los gitanos, con todo lo que se hicieron con los rusos, con todos esos 30 millones de personas calculadas que murieron en la guerra. Y cómo todos estos asesinos huyeron hacia Argentina, huyeron hacia Latinoamérica, porque de hecho incluso hay un documental que vi hace unos días sobre la presencia de Adolfo Hitler en Tunja, Argentina. En Tunja, ¿Sí? En Tunja, Colombia, una fotografía en Tunja. Bueno, no hablemos más de eso porque es terrible. Pero como la gente dice, no hemos aprendido y ahora hay una nueva guerra. Entonces, los jóvenes americanos que no querían ir a luchar una guerra, y mucho menos una guerra que fuera de otros y no de ellos, deciden no presentarse a la guerra y decir no a la guerra, sí al amor. Y es el nacimiento del hipismo y el nacimiento de este movimiento que hablaba por la paz. Y claro, esto iba acompañado de drogas naturales, ¿sí? De hongos, de un estilo marihuana, totalmente diferente. un estilo de vida libre, los hijos se van, ¿para qué estudiar? No tiene ningún sentido estudiar si me van a matar. O sea, el sentido de la vida cambia, la filosofía cambia y hay un boom absurdo de relaciones sexuales no controladas y por eso se llama baby boomer, porque estamos hablando de que a finales de los años, entre la mitad de los años 60 y finales de los años 60, hay un boom de niños que nacen en el mundo. Claro. Y la sobrepoblación mundial a partir de bebés se da por ese relajamiento de la sociedad frente a las normas. Y eso ha abrazado y encadenado al mucho color.
el nacimiento de la psicodelia, los grandes artistas plásticos, trabajo de Andy Warhol, por ejemplo, los surgimientos de los museos de arte moderno en el mundo, porque pues no se hablaba del arte moderno. Después de la Segunda Guerra empezamos a hablar con fuerza del arte moderno. Entonces surgen todos estos movimientos con obras de todo tipo. Se empieza a entender que el arte no es solamente pintura y escultura, sino que existen muchas otras expresiones artísticas consideradas como artistas plásticos. Entonces ya el escultor no talla la piedra únicamente, sino hace una instalación. Nacen las instalaciones artísticas y se expresan en diferentes tipos de museos. Entonces todo eso va acompañado la psicodelia, las flores en la estampación, el volumen de la ropa se vuelve más abierto. Las telas, las texturas, pero hablamos de eso cuando regresemos de esta pequeñita pausa de comerciales. Ya volvemos. Familia, regresamos a este último segmento hablando de las generaciones que me apasiona muchísimo, y estábamos hablando del color, del hipismo, de esa libertad. Que los baby boomers fue el inicio para lo que llamamos la generación X, que es en donde está más concentrada la población hoy en el planeta, que son de 65, en adelante, hasta 1980. Esa generación lo tuvo todo, porque pasó del mundo análogo al mundo digital, del televisor en blanco y negro al televisor al color, de las novelas radiales a las novelas televisivas. O sea, hay un cambio total. La importancia del cine, las estrellas de cine, empiezan a ser importantes los diseñadores y las marcas de diseño. Completamente ahí es donde arranca. Exacto, donde más boom se da, porque si bien lo vimos hace 2 o 3 programas, que la Casa Dior nació en el 46, en el 47, la Casa Dior, de que Chanel estaba desde los 20, pero ese boom de las marcas se da con la generación. Sobre todo en España. Y en Italia. Y en Italia, muy fuerte. Además porque la generación X, desde la moda, parte con el surgimiento de marcas como Dolce & Gabbana y Versace, que hablan un idioma totalmente diferente, en donde el Made in Italy empieza a ser importante, se empieza a vender como un sello de país, todo el trabajo artesanal, manual de los sastres, las modistas, los bordadores, todo esto. Estatus, viene amarrado del estatus, que todavía es lo que vemos y vemos ahora más presente. Y cuando revisamos el origen de las marcas tienen un origen humilde, campesino, de modistas y campesinos, pero que logran explorar y desarrollar a partir de sus marcas todo un universo de sofisticación para aquellas mujeres de la aristocracia que lo único que sabían ser era bellas, pero que no tenían un oficio en particular. Eso ha ido cambiando con los años. Entonces, digamos que esta generación X, a la cual pertenecemos, lo tenemos todo. Porque tenemos el sabor de las frutas como era, el sabor de los jugos naturales en casa y demás. Pero no nos podemos quedar ahí, porque después de la generación X viene la generación Y y la generación Z. Entonces la generación Y es la que prepara a la humanidad para el cambio de milenio. Que fue grande. Que son los que nosotros llamamos los millennials. Los millennials, que realmente vino con un boom. Que siempre las mamás decían, ay, es que ese millennial tiene 40 y tantos años. Ese millennial nació después de los 80, ¿sí? Hasta antes de que naciera la generación Y, la generación Z, esta es la generación Y, los millennials, y la generación Z, que son los centennials, que nacieron del 2000 hacia acá. Pero es tal el cambio evolutivo del planeta y es tal la velocidad en la que estamos viviendo a cada instante, que ya esta generación, que es la generación de los centennials, ya tiene una subdivisión, que son los alfa, que nacieron del 2012 para acá. Es decir, son niños que hoy tienen 13 años, pero que tienen una visión totalmente diferente del mundo. Estos niños en particular, casi todos los centennials, y estos niños en particular son los que están recuperando lo que tú decías, ese gusto por el pasado, los que están empezando a investigar. Porque ¿qué pasó con los millennials y los primeros centennials? Que fueron muy superficiales, que no tenían la historia tan presente en muchos elementos y fueron olvidando
el por qué hoy estamos acá, el por qué el planeta hoy tiene problemas de ecosistema, el por qué el problema que tenemos de guerras tan concentradas entre la sociedad, no las guerras entre países, entre la sociedad. Y que no se hablaba de lo sostenible, esa palabra sostenible no existía. Que no existía y ahora es tan fuerte. Sí, en 1987 se acuña la palabra sostenibilidad en un informe que se presentó en la ONU, en donde lo que se decía era que el futuro y todos los avances tecnológicos no podían comprometer al planeta y a todas esas capacidades de cuidado del ecosistema, el agua, la energía. Y que tenía que ser una economía renovable. Exactamente. Y esa economía ahora no está sustentada solamente en las personas mayores, sino que los jóvenes hoy tienen voz y voto. Yo creo que esta generación alfa, que es una generación un poco grunge, y utilizo ese término, que es un término acuñado en el Londres de los 80s por una diseñadora que se llamaba Vivienne Westwood, que es como lo que no combina, lo que a veces es como que desagrada, cuadros, rayas, bolas, colores, iridiscentes, neutros, lo que se ha vuelto Balenciaga. Ese concepto de rompimiento total, de abarrotado de imágenes, de colores y de estampación, que es un poco recargada la moda. Y cuando yo miro a los jóvenes alfa hoy, incluso en sus mayores momentos de sofisticación, se ven todos como recién levantados, sin bañarse, ojinflamados, porque la estética es menos en la competencia de la belleza física y del dinero, más que el estilo, sino más el estilo individual de cada uno de ellos. Acabo de ver una serie en televisión y esa serie recrea un concepto que me parece importantísimo que se llama fanfic, y es que toda obra de ficción tiene un grupo de fans que lo siguen. Batman, entonces tiene un grupo de fans, y estas personas lo que hacen es crean nuevo contenido con posibles historias donde ellos se involucran como superhéroes o como villanos, y crean toda una historia que publican en redes y tienen seguidores. Estos fanfic son súper importantes porque ellos, su estética es totalmente grunge, ella está totalmente alejada de la belleza física como un concepto de vida. Muy contrario a los millennials, para quienes ha sido importante aplicarse Botox, tener la piel preciosa, ir al gimnasio, tener músculos aquí, músculos allá, tatuarnos el cuerpo, hacer una cantidad de cosas. Para los alfa y para los centennials eso deja de ser tan importante. Dani, el tiempo pasó volando. ¿Redes sociales? Danilo Canizares en todas mis redes. Erika Correa TV en todas las redes. Nos vemos la próxima. Se les quiere mucho, familia. Besos. Chao, chao. Chao, chao.